el cual se cumplen 50 años, como fue, por cierto, la nacionalización del cobre, aprobada unánimemente por el Congreso, que tuvo la capacidad de apoyar una iniciativa que tenía el presidente Allende, que venía desde hace muchos años pensando, que además había tenido un antecedente, que fue en el caso de Frei Montalva, cuando hizo la chilenización, y finalmente fue el paso decisivo que nos permitió efectivamente poder ser como país soberano frente a lo que significaba la explotación del cobre. Y tan importante ha sido su contribución al aporte del fisco, que hoy día apenas con el 30 y un poco menos por ciento de la producción aporta el 60% según los datos y las tablas comparadas que nos entregaron un estudio de la Biblioteca del Congreso, en circunstancias que la minería privada, que tiene más del 60%, aporta el 40%. O sea, ahí uno puede ver incluso la enorme diferencia que significa entre el aporte de uno y otro, a pesar que solo hoy día, como ya hemos dicho, solo contempla la explotación de alrededor de un 30 y un poquito menos de la industria del cobre. ¿Qué duda cabe que Chile es, en ese sentido, un país minero y esta industria contribuye como ninguna otra al PIB y, como dijimos, a las finanzas públicas? Pero además aporta cerca de 1 millón de trabajos directos e indirectos y por lo mismo permite, como ya también hemos señalado, el poder ejercer políticas públicas muy importantes. Pero tenemos, sí, una observación que no podemos dejar de señalar, porque desgraciadamente hemos sido más bien rentistas que desarrollistas. ¿Qué quiero decir con esto? Si miramos el último ciclo del supercobre, esta generó rentas muy importantes para el país, pero no nos ha llevado a un nuevo desarrollo que nos permita superar este extractivismo. Al contrario, la industria minera nos ha hecho cargo de las externalidades negativas que conocemos. Ha habido destrucción de glaciares, hay más de 700 relaves mineros, más de 100 de estos totalmente abandonados y en muchos casos muy malas relaciones con las comunidades y temas como el agua son problemas muy graves. Por eso tenemos que contar con un nuevo enfoque hacia el futuro en estos tiempos de pandemia y de crisis climática para tener una nueva forma de desarrollo que no dependa de este extractivismo. Es decir, podemos perfectamente, y esta es una tremenda oportunidad para la minería, que sea capaz de desarrollar lo que se conoce como una minería verde, aunque parezca contradictorio por las externalidades que normalmente genera. Pero esta minería verde tiene la oportunidad hoy día de poder desarrollar, usar que no sea agua dulce, usar la agua desalada, por cierto, reciclar materiales, por cierto, aplicar tecnologías que cada vez sean menos contaminantes su producción y, por cierto, mejorar claramente sus relaciones con las comunidades territoriales y el aporte que se haga en las regiones. Y aquí es un tema interesante que establece precisamente este proyecto, que como aquí se ha recordado es una moción que no cuenta con el apoyo del Gobierno y que es lamentable si no se incorpora porque debiera comprender que el país necesita que tengamos mayores recursos y no sigamos, además, con esta política, como decía, más bien extractivista. Y es muy importante acá porque resulta que aquí lo que se hace es esta compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de otras sustancias concesibles. Aquí hay que hacer un paréntesis, no es lo mismo el hierro que el cobre, obviamente que el litio. Y que equivale al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. Y esta compensación se destina en un porcentaje al Fondo de Convergencia Regional, con el cual va a estar integrado por las comunas que pertenecen a las regiones donde se realiza la explotación y el otro 75% directamente a financiar proyectos, medidas de reparación, mitigación, compensación de impactos ambientales, pero también debemos decir innovación. Por eso yo lo veo como una enorme oportunidad para los desafíos de la minería de hoy y del mañana. Esta minería verde que el mundo nos está exigiendo y que más que nunca con el cambio climático debiéramos ser muy cuidadosos con nuestro medio ambiente. Y por eso creo que podemos y deben las minerías aportar más y, por lo tanto, con lo recaudado, fortalecer incluso esas regiones postergadas de las cuales se extraen estos minerales y que no reciben sino más bien externalidades negativas que grandes beneficios. Por cierto, tenemos que invertir en tecnología de punta. Esto es lo que buscamos con este proyecto, o sea, darle mayor carga a la minería que se pueda compatibilizar con el desarrollo de esta industria y con el desarrollo del país. Creo que es tremendamente importante, como hemos dicho, y se nos ha explicado entonces y se ha visto la diferencia que puede hacer entre el aporte de la minería privada y lo que ha hecho Codelco. Pero también aclarar, como aquí se ha dicho, esto es una compensación.
una compensación que recibe el Estado por la entrega en concesión de un tipo de mineral que desde luego no es renovable. Y esto es importante entonces también verlo porque no es una mirada solamente como algunos quisieran reducirla a un nuevo impuesto. Esto no es así. Esta es una filosofía en la cual se entiende que el Estado, siendo el dueño de todo lo que nos pertenece al conjunto de la sociedad, tiene el derecho a esta compensación si nos está entregando o le está entregando a privados la posibilidad de concesión para que exploten estos minerales, que no son solo, como he dicho, el cobre, pero que obviamente es de manera muy importante el cobre, y minerales que de luego no van a ser renovables. Y por eso tenemos que avanzar en aquello, y creo que es muy importante entonces comprender esto y no mirarlo exclusivamente como quisieran algunos decir que esto es solamente un tema de impuestos, porque no lo es. Y también señalar que, ya decía, no es lo mismo el cobre que otros minerales, pero en fin, también ocurre que es una posibilidad de que este proyecto podamos generar un mejor funcionamiento de algunas de nuestras instituciones como aduana, Servicio de Impuesto Interno, Cochilco y otras entidades estatales relacionadas, porque en la propia comisión, de acuerdo a las intervenciones que hubo y las exposiciones, se constató que se requiere una regulación accesoria para que este royalty no sea letra muerta. Actualmente hay mecanismos de elusión y de evasión de la industria, que son varios y de manera muy importante, según lo han reportado incluso varios invitados a la comisión y lo que indagó la propia Biblioteca del Congreso. Por eso yo creo que es importante que el Ejecutivo se haga cargo de esto. Le señalábamos el otro día a raíz de una discusión en el tema de la ley de presupuesto, la importancia que tendría entonces fortalecer aduanas y la importancia que tendría que nosotros fuéramos capaces de ver lo que se exporta como concentrado y lo que pierde el Estado de recuperar en este sentido. Quisiera referirme brevemente a un tema específico que es la situación del litio en este proyecto de ley. No nos parece prudente la licitación que se abre por este Gobierno en orden a extraer 400.000 toneladas de litio en el país, desde luego, sin haber hecho ningún diálogo previo, sin haber hecho ninguna presentación, sin habernos explicado ni siquiera a la Comisión de Minería del Senado ni en ninguna parte cuál es la razón por la cual abren a través de estos contratos especiales de operación, sin transparencia, con poca legitimidad. Y esto viene a ahondar más la situación que se creó con las irregularidades que están denunciadas por varias de nuestras principales universidades y centros académicos en relación al Instituto de Tecnologías Limpias, que es lamentable, porque aquí se había hecho un acuerdo en la época que estaba Eduardo Vitrana a cargo, me acuerdo perfectamente, de la Corfo, para que si se ampliaba la posibilidad de concesión a Soquimich y otras que explotan el litio, tenía una razón de ser de por lo menos constituir un tremendo aporte para que pudiésemos como país invertir en innovación y tecnología de tal manera de agregar un valor que hoy día no se hace. Bueno, podemos seguir exportando prácticamente a la salmuera del litio. Por eso que es muy importante denunciar que no nos parece esto que ha anunciado el Gobierno de la noche a la mañana sin ni que mediara ninguna información transparente o diálogo. La licitación actual incluso da unos plazos muy estrechos y elude, como dije, toda esta necesaria discusión que debiera estarse llevando, más aún si tenemos un proceso paralelo de convención constitucional. Además, esta licitación no incluye pagos para el desarrollo de las regiones, donde se encuentran emplazados los proyectos, lo que es claramente contravenir con lo que sí al menos esta moción sobre el royalty sí, como ya señalaba, que por lo menos en el Fondo de Convergencia Regional sí contempla entonces a esas comunas donde están situadas esos proyectos mineros y que son tan importantes para las regiones. Y por eso, entonces, claramente aquí hay un tema pendiente. El Gobierno debiera explicar por qué actuó como actuó y sigue pendiente, entonces, sabiendo que hoy día, si queremos construir como nunca a energías más limpias, la electromovilidad, como aquí se ha señalado, es el gran instrumento y se va a usar cada vez más, entonces, cobre. Necesitamos que este precio se mantenga como ahora se está proyectando y se está viviendo un buen precio, pero que sirva para el conjunto del país. Por supuesto, estas votaciones en general. En particular, tendremos que ver mucho más detalle cómo convive con el impuesto específico, la distinción entre distintos tipos de minería, como ya he señalado, y muchos otros temas que evidentemente son parte de la discusión particular. Pero es una gran oportunidad, como yo veo,
la minería se ponga al día y por eso creo que tenemos una tremenda oportunidad como país. Voto a favor, presidenta. Muchas gracias.